Sin tanto cuento, usted decide y el CIA, con 2 estaciones en señal abierta y una real plataforma digital, cubre a Colombia y le informa al mundo. Somos AIR. Somos Mundial. La familia auténtica escucha y se informa aquí en 540 AM. Señores, en Colombia, las 6 de la mañana, 17 minutos. 6 de la mañana, 17 minutos. Esta es la señal de la cadena radial auténtica de Colombia, origina Bogotá. La noticia desde el día de ayer es la picota pública para 8 integrantes del Congreso de la República de la Comisión Séptima. La noticia del día tiene que ver con el llamado o la convocatoria. Una propuesta del presidente de los colombianos que todavía seguimos preguntándonos si es presidente o es candidato, porque este llamado puede generar violencia, que fue uno de sus primeros trinos que citó ayer el presidente de la República, lo que puede causar la violencia, la decisión de la Comisión Séptima del Senado de no aprobar o de darle, digamos, lo que han denominado una estocada de hundimiento a la reforma laboral en Colombia. Varios pronunciamientos, los sectores se han pronunciado, las centrales obreras están convocando, otros sectores y otros gremios de igual manera convocan a las calles a protestar en contra del hundimiento de la reforma laboral en Colombia. Y lo que se dice hoy y se coloca en la palestra es que 8 senadores, 8 congresistas tomaron la decisión de hundir la reforma laboral y por ello, vuelvo y reitero, los colocan en la picota pública. Hay ya senadores que han manifestado que esto es una amenaza directa y que responsabiliza al gobierno nacional. Pero a esta hora en la cadena radial auténtica de Colombia vamos a saludar a la senadora de Colombia, Esperanza Andrade. Senadora, muy buenos días, un Dios le bendiga. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que lo acompañan en su mesa de trabajo. Para mí, Juan Carlos, es un gusto poderlo saludar y poder saludar a la audiencia. Me alegra saludarla, senadora. Estábamos en mora de ver que una mujer con la experiencia, el recorrido, el bagaje político y el conocimiento de una nación regresa, retoma esa curul del Congreso de la República y le toca llegar y recibir en este gobierno del cambio, como se ha denominado el gobierno que tenemos actualmente. Y hoy nos convoca esta situación. Oiga, ¿por qué ustedes, 8 congresistas, 8 senadores de la República, toman la decisión de afectar al pueblo y hundir la reforma laboral, senadora? Bueno, sabe usted, Juan Carlos, que no tengo sino unos días de haber ingresado al Congreso por renuncia que hizo el senador José Alfredo Marín. Llegué a la comisión tal vez más importante que hay o ahora en el Senado de la República, porque precisamente es donde se están debatiendo las reformas. Ayer se vencía el plazo para poder rendir la ponencia. Era el coordinador, era ponente el senador José Alfredo, y por supuesto lo reemplacé en esa ponencia. Yo venía haciéndole seguimiento a la reforma laboral y le vengo haciendo seguimiento a la reforma a la salud, puesto que he sido abogada litigante, he ejercido el derecho laboral, conozco el Código Sustantivo del Trabajo y acompañé a la doctora Ana Paola Gudelo en enero en Neiva, haciendo ella una audiencia pública precisamente sobre los pros y los contras de la reforma laboral. De manera que para mí no era nueva. Sin embargo, apenas entré a la Comisión Séptima, con mi grupo de trabajo estudiamos los pros y los contras de esta reforma laboral. Entonces, no es como lo dice Armando Benedetti, que lo cogimos de sorpresa y que se votó ayer sin darle lugar a que ellos expresaran su concertación, como me lo había manifestado el ministro de Trabajo. Este era un trabajo que venían haciendo los 9 senadores, incluido la doctora Norma Hurtado, en todo el país, haciendo mesas técnicas y escuchando tanto a los empresarios como a la clase trabajadora. La decisión ayer de ponencia radicada en el próximo martes se discutirá en la Comisión Séptima.
la ponencia que se radicó y pues tendrán acceso y tendrán lugar a intervenir también los que están de acuerdo con la reforma laboral. Veo muy difícil que una posición que uno pone en una ponencia se cambie ya después, pero discusiones ha habido sobre la reforma laboral, mesas técnicas y también tendrán oportunidad el próximo martes los senadores de hacerlo. Ahora, dice el presidente que nosotros no dejamos que llegara a la plenaria la ley, pues esa es la ley, dura es la ley, pero es la ley. Primero en un proyecto de ley se estudia en comisión y luego si pasa a plenaria. Pero tendría que cambiar el presidente la ley quinta que nos regula como procedimiento de aprobar las leyes, Juan Carlos. Es la senadora Esperanza Andrade que nos acompaña en los micrófonos de la cadena Real Auténtica de Colombia frente a este tema que hoy convoca a los colombianos y que no sé si polariza aún más. Es que las posiciones radicales del presidente de la República, que lo hemos sentido y lo hemos vivido así. Hay un trino de la senadora Clara López Obregón. Hay mayoría de 8 contra 6 senadores de la Comisión Séptima del Senado en actitud intemperante. Impide la discusión en democracia de la reforma laboral, ampliamente consensuada en su paso por la Cámara de Representantes. Es una muestra a los trabajadores que una pequeña camarilla pueda más que las mayorías. ¿Qué dice usted a esos trinos que, como este de la senadora Clara López, inundan las redes y todo el mundo sigue señalando como una polarización de lucha de clases, de que ustedes los 8 en contra del pueblo, que el pobre pueblo trabajador estamos, digamos, en este momento sufriendo la decisión que han tomado ustedes? Así es. Lamentablemente, como usted bien lo anota, hay una polarización muy grande en el país. Y no se respeta el equilibrio de poderes, no se respeta la autonomía y la independencia del Congreso. Señor presidente, fue congresista, llamó a las calles haciéndole oposición a Iván Duque. Hoy llama a las calles en el gobierno. Ellos no han sido capaces de concertar esas reformas en el Congreso. A punta de mermelada nosotros no nos vamos a vender. Sabemos que lo que está en juego es el país y nosotros estamos defendiendo también a la clase pobre, a la clase trabajadora, al restaurante, a la tienda de la esquina. Nosotros estamos defendiendo a las MIPYMES porque creemos que les hace más lesiva esa reforma laboral para ellos. Hoy hacer empresa en Colombia es muy difícil y quien genera el empleo, lo sabemos todos, son el aparato productivo, son las empresas, más del 80%. Nos califican que somos epulones, que somos ricos. Ya quisiera yo que me miraran mi patrimonio, que supieran de dónde viene Esperanza Andrade. Soy de origen humilde. Tuve una mamá que me crió y me dio educación a 7 hijos y hemos trabajado toda la vida honestamente. No nos pueden calificar como que estamos al lado de los ricos y en contra de los pobres, pero ese es el discurso populista del presidente. Y lamentablemente la senadora Clara López, se lo dije anoche en Voces RCN, lamentablemente ella que está en la comisión primera, de la cual yo hice parte, no respeta la ley. Entonces, cuando ellos toman las mayorías, cuando en la reforma pensional en Cámara la pupitrearon y no dejaron que los congresistas expusieran sus argumentos, entonces ahí sí no era lesiva la democracia para ellos. Ellos toman las decisiones y agitan el pueblo con temas que no son ciertos. Entonces, qué bueno, Juan Carlos, que usted nos dé la oportunidad de aclarar qué es lo que está pasando. Y nosotros no estamos nada más ni nada menos que tomando una decisión en democracia. Al presidente Petro lo eligieron 11 millones de colombianos, que creo que no todos lo volvieran a elegir si fueran hoy elecciones. A nosotros en el Congreso nos eligieron más de 21 millones de colombianos. Tenemos la legitimidad para legislar y eso es lo que estamos haciendo. Nos hace llegar el partido político Mira una encuesta, digamos, que se dio en su momento. Tras escuchar a empleados y empleadores, dijimos no a la reforma laboral en el Senado por su grave impacto en el país. Se aplicaron más de 23.000 encuestas en 32 departamentos. 61% considera que la reforma no fomenta el empleo. 64% advierte
la afectación directa de empresas y puestos de trabajo. Senadora, ¿usted tuvo conocimiento de esta encuesta realizada por el partido político Mire? Claro que sí, Juan Carlos. La doctora Ana Paola Agudelo, senadora de Mira, integrante de la Comisión Séptima, estuvo en la ciudad de Neiva precisamente el 21 de enero. Yo la acompañé a esta audiencia porque fui compañera de la doctora Ana Paola y es cierto, ellos por todo el país hicieron estas encuestas. Entonces, yo estoy segura que el 70% comparte la decisión nuestra y el 30% que conserva el presidente Petro y que agita con masas no está de acuerdo con que nosotros hubiésemos presentado esa ponencia de archivo. De manera que cuando uno legisla, Juan Carlos nunca va a dejar contento al 100%, pero mucha gente se ha expresado de que gracias a la decisión que hemos tomado no se van a perder más de 500.000 empleos y gracias a esta decisión van a poder seguir haciendo empresas los pequeños empresarios. Yo le hago una pregunta, en un restaurante donde tienen que trabajar más de las 7 de la noche, ¿será que un empresario hoy, como está la situación económica, está en condiciones de pagar horas extras? Eso es lo que se debe analizar, no que nosotros estemos haciendo populismo ni que estemos al lado de los ricos. Señores, a esta hora en el sistema informativo auténtica con este servidor Carlos Hernández, ya está John Didier Rodríguez Marín con nosotros. Consultamos a la senadora de la República, Esperanza Andrade, sobre esta decisión que ha tomado la Comisión Séptima del Congreso de la República de dar la opción precisamente de hundir esta reforma laboral. Hay titulares y rondan por todos lados. John Didier, con nuestra invitada, ya también estará con nosotros la senadora Lorena Ríos y consultaremos también el otro punto de vista, el otro lado, porque lo que hacen las redes sociales es reventar y colocar una polarización que todo el mundo contra todo el mundo. Y de voces como la del presidente, lo que hacen es caldear más la situación y la gente no profundiza en el tema de estas reformas en Colombia. John Didier Rodríguez Marín, los buenos días. Les saluda también, ahí está la senadora Esperanza Andrade a esta hora, John Didier. Sí, gracias Carlos. Infortunadamente no pude escuchar la parte inicial de la nota, pero quisiera preguntarle, de pronto no se ha abordado la viabilidad de esa consulta. Tengo entendido que el presidente debe hacer la solicitud formal y el Congreso decide si se convoca o no a esa consulta. ¿Cuáles son la factibilidad de esta propuesta que hace el presidente, senadora? Bueno, yo creo que es factible y que el Senado, por lo menos desde mi punto de vista, debe dar concepto favorable. Hay que consultarle al pueblo. A Petro lo eligió el pueblo, a nosotros los congresistas nos elige el pueblo, pero el pueblo primario se puede consultar. Tengo mis dudas de qué tan viable sea o qué tan exitoso pueda ser esa propuesta del presidente Petro. Necesita, de acuerdo al último censo electoral, más de 13 millones de colombianos que salgan a decirle en la consulta popular que sí a las reformas. Las reformas son necesarias en el país. En la reforma laboral tenía poquitos artículos a favor, pero tenía algunos a favor, pero más en contra. En la reforma a la salud la vamos a estudiar. También es un proyecto que se ha presentado durante estos 2 años y medio. Entonces su pregunta es, si es factible, sí lo veo factible y debemos, si el presidente lo quiere llevar a una consulta popular, debemos aceptarlo, es la voluntad del pueblo. Yo creía que pudiera ser viable. Él formula las preguntas, el Senado da concepto favorable o no da concepto favorable a la consulta popular. Sí, infortunadamente, senadora, no necesariamente la mayoría tiene la razón. Muchas veces la mayoría no tiene la razón. Y se trataría de un tema de expertos. Y resulta que Juan Pueblo no es experto en temas, el alcance, el impacto de la generación de empleo. Y sí, delicado que se tenga que ir a una consulta a hacer la ratificación de una reforma desconociendo las consecuencias de las medidas que se puedan desprender de allí, ¿no le parece? Lo más delicado que me parece es que en cabeza del presidente de la República incite a la violencia. Lo más delicado es que él esté convocando a la gente a las calles, pero ese es su estilo y esa es su manera de gobernar.
Dios quiera que este año que falta todavía, de verdad el presidente se dedique a gobernar. Ya estás en campaña política, a ver cómo elige a alguien que lo represente o a ver cómo se queda él. De verdad, lo grave, grave es que tenemos en la cabeza del Ejecutivo un presidente que le gusta incendiar y no respeta los poderes. Para eso hay equilibrio de poderes, para eso está el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. Si nosotros hemos tomado una decisión, respétela, la hemos hecho en derecho y con la ley y también mirando los intereses del pueblo. Sí, eso es cierto, porque él además saca a relucir sus 11 millones de votos y resulta que al Congreso le eligió 22 millones de votos, el doble de los votos que él tiene. De manera que son tan válidos los votos de elección popular del Congreso como los del presidente de la República. Ahora, dentro de las reacciones que ha tenido, senadora, el presidente ha dicho cosas que dejan preocupación. Dijo que la decisión de la Comisión Séptima es un engaño y que el engaño solo nos lleva a la violencia. Está anunciando violencia. Y lo otro, que la decisión rompe el diálogo entre el Congreso y el gobierno del cambio. ¿Eso qué significa? Pues es que diálogo no hay en el Senado desde que Iván Dama era el presidente del Congreso, tampoco lo hay ahora en la presidencia de Efraín Cepeda. Sí, totalmente de acuerdo con la lectura que usted hace. Él está incitando a la violencia. De eso es lo que él ha hecho toda la vida. Y como presidente se le olvida que tienes que gobernar y no incitar a la gente a que salga a las calles. ¿Cuánto valen las movilizaciones de los indígenas? ¿Quién las paga para traer la gente a que marche? Eso sería muy bueno que el pueblo lo preguntara. Tanta gente aguantando hambre y él invirtiendo plata en transportar a los indígenas para que los indígenas protesten. Con todo el respeto que me merece la figura del señor presidente, de verdad creo que estamos en un momento muy difícil de la patria. Hay quienes han aprovechado en Río Revuelto ganancia de pescadores, que se pregunte si la gente quiere que Petro siga siendo el presidente de Colombia o que se anticipen elecciones. Perfecto, esa pregunta debería formularse igualmente. Me parece válida también su apreciación, a ver si la gente quiere que el presidente termine su periodo. Lo ideal sería que se termine, porque nosotros somos amigos de la institucionalidad, el pueblo lo eligió y bueno que termine estos 4 años. El problema es que se quede o que quiera poner a alguien en cuerpo ajeno. Ahora, Vamos a ver, la democracia es esta y seguiremos trabajando por el bien de los colombianos. ahora, senadora, volvemos al debate. ¿Podrá el Congreso añadirle una coma o quitarle una coma al texto que manda el presidente? Porque ahí iría entonces el anexo de esta pregunta. Y si al presidente no le gusta, a lo mejor dice, no, es que ese no es el texto que yo quiero. Sí, precisamente estaba mirando con mis asesores si es posible agregarle preguntas a la consulta popular que nos convoque el presidente, porque es que el origen de la consulta popular es la del presidente y ahí pudiera haberse presentado, se puede presentar una discusión jurídica de si se pudiera por parte del Congreso hacer otras preguntas como por ejemplo esa. Sí, ahora, No, senadora. no tendría la respuesta en este momento si lo podemos hacer. Infortunadamente, senadora, a veces la imagen del Congreso no es buena y por eso mucha gente le crea al presidente, porque muchas veces el Congreso, a alguien le recibe plata, o bien sea el gobierno a través de puestos y contratos o a través de esas multinacionales que hacen lobby para que no se aprueben las iniciativas. Y muchas veces los proyectos se aprueban no pensando en Juan Pueblo, sino en qué tanto han recibido los congresistas. Sí, lamentablemente, como usted bien lo dice, hoy el Congreso no goza de una buena imagen frente al pueblo. No desconozco que hay congresistas que le han faltado al pueblo, le han faltado a la ley, pero no somos todos. Hay congresistas que llegamos, y saludo especialmente a la doctora Lorena, mi compañera de Comisión Séptima, hay congresistas que llegamos a trabajar y a interpretar la voluntad popular, así que la imagen no es la mejor, estamos en un conflicto, estamos en una polarización muy grave y todos los colombianos tenemos que estar por encima de nuestros intereses personales y sacar nuestra patria adelante. Ese es mi sentimiento y sé que el de la doctora Lorena y de los que firmamos esta ponencia el día de ayer
queremos que Colombia salga adelante, que haya paz y que haya trabajo, que nuestros pequeños y medianos empresarios puedan sostener sus empresas y generen empleo. Carlos. Ay, Dios santo. Bueno, senadora Esperanza Andrade, senadora Lorena Ríos, con los buenos días para usted en la cadena radial auténtica de Colombia. Habló el presidente del Congreso de la República a propósito de la pregunta que plantea John Didier Rodríguez Marín. Frente a esto, el presidente del Congreso ha dicho en el tema de lo que ha planteado el presidente de la República, que rechaza públicamente las amenazas proferidas por el presidente Gustavo Petro contra los 8 senadores de la Comisión Séptima que firmaron la ponencia de archivo de reforma laboral. Ha dicho el presidente del Senado del Congreso que pide precisamente al director de la policía protección para los congresistas y que va a escalar este asunto que ya ronda otros importantes temas. Pero quiero preguntarle a ambas, a la senadora Lorena Ríos, a la senadora Esperanza Andrade, quienes conforman, digamos, este grupo de 8 congresistas de Estado, Nori Enríquez del Centro Democrático, Alirio Barrera, Centro Democrático, la senadora Esperanza Andrade, que nos acompaña del Partido Conservador, Nadia Ablel del Partido Conservador, Miguel Ángel Pinto, Partido Liberal, que también salió muy fuerte a rechazar ese direccionamiento del presidente de la República, Berenice Bedoya de ASI, Ana Paola Agudelo de Mira y nuestra recién invitada Lorena Ríos de Colombia Justa Libres. ¿Ustedes sienten, senadoras, con los buenos días para la senadora Lorena Ríos, que está su vida en riesgo, que hay una amenaza directa frente a estos planteamientos y comentarios del presidente de la República? Bueno, buenos días, Carlitos, Esperanza, a la senadora Esperanza un abrazo cordial, a la mesa de trabajo de Radio Auténtica un abrazo especial. Pues vivimos una situación similar hace un año cuando estábamos en un ejercicio riguroso y técnico archivando la salud 1.0. Pero esta vez la preocupación, y agradezco allí la solidaridad, no solo del presidente del Senado, sino también necesitamos mucha solidaridad del cuerpo legislativo, de la plenaria del Senado, porque hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera de los senadores integrantes de la plenaria. Que la seguridad pues se fortalezca, porque los trinos ayer del presidente, por lo menos en el caso de las que somos cristianas, que somos Ana Paola y yo, la senadora Ana Paola y yo, manifestaba que miren las que en vez de estar orando o buscando a Jesús, terminan rindiéndose al Dios no sé qué cosa. Bueno, unas expresiones que en verdad, eh, ya si no dicen el nombre, sí como lo decían contra Miguel Ángel, ya empieza también a marcar unos cañones en contra de las senadoras, ¿no? Entonces, este acompañamiento de seguridad, por lo menos lo que me tocó hacer ayer a mí, les cuento, yo tengo 2 hijos adolescentes que están en varias actividades extracurricular. Tuve que explicarles qué significaba lo que mamá había hecho el día de ayer y cómo iban a buscarlos por redes sociales o cómo iban a buscar cómo amedrentarlos cómo perseguirlos. Entonces, que tuvieran mucho cuidado, que estuvieran atentos a cualquier cambio raro. A mi equipo de seguridad también les dije, les pido más que estar pendientes solo de mi trayecto, estar rodeando mucho a mi familia y yo sé que nos van a hacer una revisión del estudio de seguridad y en mi caso particular pues he pedido mucha solidaridad y oración de mi pueblo, ¿no? De mi iglesia, porque por lo menos en mi caso particular y para que los oyentes lo tengan claro, Carlitos, pues actué con mucha eh, transparencia y rigurosidad en la toma de esta decisión, por eso estoy muy tranquila, con la conciencia muy tranquila, porque por encima de las situaciones particulares que se estuvieran viviendo, está los intereses del país, los mejores intereses del país. Entonces, sí genera atención. No hemos tenido hasta el momento, pues los mensajes, como todo, mensajes a favor y unos mensajes en contra, bien groseros, bien desafiantes, pero muy atentos también de que se nos dé toda la protección por parte de la policía, sobre todo de la Policía Nacional. Antes de darle paso a John Deere, senadora Esperanza Andrade, la misma pregunta que le formulo a la senadora Lorena Ríos. ¿Siente usted que hay riesgo para estos integrantes de su comisión, para su grupo de compañeros que tomaron la decisión? Yo creo que sí tenemos un riesgo directo en este momento por la violencia a la que está incitando el presidente Petro. Estamos en manos de Dios y a Él le pedimos
la protección que necesitamos para seguir haciendo nuestro trabajo. El tema de que la policía se nos refuerce y que haya más seguridad, lo que dice la doctora Lorena es cierto. Hoy somos nosotros que estamos tomando esta decisión, mañana pueden ser otros compañeros en el Senado, pero seguiremos trabajando, somos mujeres de Dios, somos valientes y sabemos que llegamos a una comisión a decidir por los intereses del pueblo en general. John Didier Rodríguez Marín. Sí, señor. Pues quería preguntarle a la senadora Lorena Ríos, ¿por qué no dan la oportunidad, que es lo que reclama el gobierno, de debatir? Porque de inmediato, pues por lo que parece, al no apoyar la iniciativa, lo que va a ocurrir es que ni siquiera se va a debatir en comisión, sino que, o no, y no se aprueba para pasar la plenaria, que es lo que de pronto se reclama desde el gobierno y desde la bancada de gobierno, que den la oportunidad de debatir la iniciativa. Bueno, John Didier, este proyecto de ley, como todo proyecto de ley, pasa por dos procesos. En una cámara, que es la Cámara Baja, en este caso se presentó en Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, surte dos debates que implica también un análisis, una escucha a los interesados, a los involucrados, en este caso los sindicatos, los gremios, los que tienen que ver con toda la línea de la reforma laboral, también a unas audiencias públicas. Bueno, hay unos mecanismos que permiten revisar el contenido del articulado y también establecer qué es conveniente, qué es constitucional y qué no. Cuando nos llega a nosotros la ponencia de la reforma laboral, como Senado, tenemos también toda la capacidad que nos da la ley quinta para poder realizar todos los estudios que consideremos podamos hacer, audiencias públicas, mesas técnicas, consultas, reuniones, acercamientos, todo lo demás. Esta reforma, porque no solo en la laboral, sino ya hemos tenido las tres reformas dentro de la Comisión Séptima, son reformas que ha soñado y aclamado Colombia por muchos años. El tema es que si se presenta una reforma que va a ser respuesta a una situación particular, en este caso, las condiciones laborales, los contratos de aprendizaje, bueno, las horas extras, todo lo que plantea esta reforma, lo mínimo, de verdad, en el marco de la responsabilidad, es como senadores revisar que los articulados, que las propuestas sean por lo menos constitucionales, que las propuestas también sean financieramente viables, que el impacto a las finanzas públicas en verdad sea viable y que pueda proseguir en toda una, llamémoslo, en una discusión. ¿Qué ha sucedido con las tres reformas? Y se los digo porque estaban las tres. Los ministras que iniciaron estos proyectos de reforma eran ministras que eran intransigentes, llegaban imponiendo y cada vez que les explicábamos por qué era inconveniente e inconstitucional un articulado, definitivamente entraban ya al choque y decían o es o es. Y desafortunadamente, pues por lo menos nosotros como senadores representamos a un pueblo, una democracia. Democráticamente fuimos electos por la ciudadanía. En segundo lugar, estamos para construir lo mejor para Colombia. En tercer lugar, estamos facilitando las concertaciones. Pero si cuando nosotros decimos modifiquen esto, ojo, miremos esto no es viable, se nos dice no, es que eso es una apuesta de gobierno, es que así tiene que ser y tiene que ser. Pues ni modo, porque este es un proceso de diálogo y de concertación. Aquí no se permitió la concertación, no por los congresistas, no se permitió la concertación por parte de las ministras y el gobierno que tenían las ideas, pero muy malos ministros construyendo estas reformas y el articulado de estas reformas sociales. Sí, Permítame, John Didier, para agradecerle a la senadora Esperanza Andrade que necesita retirarse en este momento, que nos ha acompañado durante estos primeros minutos de la emisión del Sistema Informativo Auténtica. Senadora Esperanza Andrade, que venga la consulta. Bienvenida a la consulta. Bienvenida a la consulta popular. No nos podemos atravesar a que el pueblo también sea consultado. No tengo ningún problema y creo que se pueda dar en un debate democrático. pero va a proponerte pronto la pregunta que le dije, ¿no? Queremos despejar las dudas jurídicas para no despertar esas expectativas. Permítanos, por lo menos en la mañana de hoy, despejarlo. Senadora Esperanza Andrade, gracias por acompañarnos. Un Dios le bendiga grandemente. También una mujer de principios y valores desde esas toldas conservadoras en Colombia. Gracias por atender esta invitación. A ustedes muchas gracias y los dejo en una excelente compañía. Feliz mañana, doctora Lorena. Nos veremos más rato. Y Sí, a todos señora, los un abrazo. colombianos
que nos Gracias. han escuchado, pues aquí estamos para servirles. John Didier, continuamos con la senadora Lorena Ríos. Sí, realmente, senadora, da miedo todas esas reacciones, pues da miedo en el sentido de que se está en un ambiente bastante caldeado, eh, pero uno ve unas reacciones que uno desearía fueran sensatas, como la del pastor Alfredo Sade, donde invita de que hay que cerrar el Congreso, de que ahora sí a las calles incita más, es más violento, más agresivo que el propio presidente. ¿Cómo ve usted ese tipo de reacciones? Bueno, como todo, hay reacciones a favor y en contra. Yo, me han preguntado, ustedes saben que soy una mujer de fe, me han preguntado desde anoche y esta mañana mis líderes, porque han estado muy pendientes en acompañarme, porque también no hemos vivido, yo creo que como representantes del pueblo cristiano, situaciones como la que estamos viviendo en este momento, como lo llaman, es esta situación política. Y yo estoy ahí también como parte de este, este bloque que le dijo al gobierno, espérense, así no son las cosas. Mm, yo creo que eh, ese tipo de reacciones pues se van a dar en todos pues los ciudadanos tienen la capacidad o la posibilidad de pronunciar lo que quieran, lo que digan. Lo que sí les digo, en mi caso, yo, Lorena Ríos, sí, muy tranquila, hice un ejercicio juicioso, hice también un diálogo con todos, desde el gobierno hasta los aprendices. Claro, hubo cambios de gobierno, hubo ministros que cambiaron, ministras que se fueron, pero todo surge de de un proceso a conciencia, de un estudio muy riguroso, también pues manifestando lo que yo fui a hacer al Congreso, a legislar. Yo no fui a pupitrear ni a obstaculizar, sino a legislar. Y siempre he sido muy enfática que como partido independiente, mi función es tratar de ser una bisagra. Lo que pasa es que a las alturas que estaba esta reforma, era imposible ser bisagra cuando no quisieron entrar en una concertación desde el inicio del trámite. Entonces, eso es muy importante que lo tenga claro la ciudadanía. Esto no es simplemente decir, no, sino que esto también tuvo todas unas etapas previas buscando que entrar en razón en muchos temas a las ministras, pero el tema era o se hace así o se hace así, y si quieren, si no quieren, no nos importa, no, así no son las cosas. Nosotros no estamos allá simplemente para sentarnos a contestar. Y deseaba yo este diálogo antes de lo ocurrido ayer, porque sonó su nombre de que ya la había convencido Armando Benedetti para aprobar la reforma, algunas reformas, y que estaría usted entre los congresistas que estarían recibiendo contratos o prebendas por parte del gobierno. ¿Escuchó usted esa especulación, cierto? ¿O fue verdad? No, si eso desde la semana pasada, y lo peor es que desafortunadamente las cosas malas, eso sí, vuela como pólvora, pero nadie pregunta. Entonces, esa es la irresponsabilidad que tenemos también, esa conciencia como pueblo colombiano, ¿no? Un WhatsApp, como le digo a mi sector religioso, un WhatsApp evangeliza más que 5 años de teología. Entonces, se vuelve la cosa viral, pero yo solo les digo, miren, desde el año pasado, cuando llega la reforma, una preocupación, por lo menos que tuvimos nosotros, fue que estos temas debíamos sentarnos todos los ponentes. Y resulta que los ponentes de gobierno radican en diciembre sin ni siquiera habernos reunido, sin ni siquiera habernos puesto a revisar los puntos, habernos entre nosotros preguntado, miren, esto sí, esto no, haber hecho una consulta al gobierno. Entonces, como que a la maldita sea todo. Aquí está, antes mira, a ver si quieren o no. No, 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 no. Nosotros, por lo menos, no son mis modos y tampoco busco esos modos. Yo siempre he sido partidaria de la concertación, partidaria del diálogo. Y cuando yo hablaba de verdad con los gremios y hablaba con los trabajadores y con los sindicatos, porque hay sindicatos a favor y en contra, como todo. Hay trabajadores a favor y en contra. Claro, uno va encontrando y entendiendo el fondo de los problemas y quisiera uno entender que hay que aprovechar una reforma para hacerla bien. Porque hacerla a las patadas, pues yo les digo, yo en eso estoy tranquila, yo no vine al Congreso a notariarle a la gente ni a firmarle a cualquiera, sino yo misma construir mi concepto y aportar desde lo que yo tengo para el país. No, y es que yo me preguntaba, bueno, ¿será cierto que va a recibir contratos y puestos del gobierno y eso le va a hacer cambiar su posición o su defensa? Porque es que, ¿cuál es la esperanza que tiene
en este momento un hijo de Dios que haya votado por una candidata como Lorena Ríos, es que permanezca fiel a sus principios y no se deje comprar por un plato de lentejas. Pero entonces, con la posición que asumió usted en las últimas horas, pues despejó cualquier duda. No, y lo peor es que dudaron. Es que lo que me parece doloroso es que duden, porque no es la primera vez que yo estoy en lo público. Yo 23 años. He trabajado por este sector, lo que ustedes no se imaginen. He ayudado, he sacado, los he puesto en la agenda de lo público, porque acuérdense que el sector era nada. Lo he puesto en la agenda de lo público, le sacamos políticas públicas. Lo estamos en todas las alcaldías y gobernaciones, se sientan con los alcaldes con voz propia. Pero es que como mi pueblo es de corta memoria, ¿no? Entonces, lo que le digo, llegó un WhatsApp y se perdió incluso la oración profética que se da, se les olvida, porque puede más la desinformación que, que lo real. Yo lo que sí tengo claro, yo no llegué al Congreso para firmarle a nadie, ni ser notaria de nadie, ni mucho menos para venderme por un plato de lentejas. Y no porque la gente me vea, es que yo quiero que entiendan algo. Yo soy mujer de fe y más allá que la gente me vea o no, yo estoy en un espacio donde Dios me asigna y yo tengo unas responsabilidades con Dios primero, que implica también unas, el cumplimiento de unos valores, seguir unos valores que yo no necesitaría que la gente me saque o las circunstancias me saquen. Dios me saca en el momento en que lo saque a Él. Entonces yo estoy convencida y firme en donde Dios me colocó. Me ha tocado de verdad en esta legislatura, y les quiero decir, yo veía cómo fue el anterior periodo, los congresistas de Colombia Justa Libre la tuvieron fácil, tuvieron un gobierno amigo, eran un partido aliado al gobierno, estaban en unas dinámicas distintas. Ahí me tocó un gobierno con el que no voté, un gobierno que desafortunadamente, si bien busca un cambio, no ha sabido cómo expresar ese cambio. Y además, pues con todas las puertas cerradas. Entonces, tampoco es que lo que la gente no entiende, porque la gente concluye fácilmente como considera. Aquí no es que buscan a la senadora y venga, le damos esto, esto, lo otro. No, 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 no. Y tampoco estoy para eso. Todas las decisiones que he tomado, yo creo que también ha sido, yo creo que los ministros me miran y dicen, ¿cómo le entramos a esta vieja, man? Porque eh, primero llego allá, primípara, pero también con mucha claridad de que yo voy a legislar, yo no voy a robar, yo no voy a yo no, como otros me decían, pero doctora, usted no ha entendido para qué está allá, ¿no? Entonces yo creo que me dicen, yo espero que me respondan, no, usted está allá para hacer patria, para confundir. Entonces, no, está para pensionarse. ¿Cómo es que usted no entiende y aprovecha? Y yo nomás los miro y digo, pues esos son dos valores que desafortunadamente están presentes y que también tenemos que quitar del pensamiento de nuestro pueblo cristiano, porque nuestro pueblo cristiano tampoco tiene la claridad de lo que implica lo público. Lo público no es tener poder, lo público es poder estar firme y acompañarlo mejor en las tomas de las decisiones de lo bueno. Y yo estoy allí construyendo decisiones y aportando en las construcciones de lo que es bueno para el país. Eso sí se lo digo, de lo que es bueno para el país. Senadora, ¿y es partidario de esta consulta? ¿Va a apoyarla? Pues es que es un mecanismo de consulta, es un mecanismo de participación ciudadana, pues un mecanismo de participación que está en la Constitución. El presidente pues tiene toda la capacidad y la facultad de poderlo hacer y creo que nosotros pues no tenemos que decir no. El surta el trámite, lo que me preocupa es que hay un procedimiento que se tiene que hacer y pues los tiempos muy difícilmente dan. Pero si esa es la manera como él considera hacer los procesos, pues háganlo. Yo estaba más partidaria de que se hiciera una concertación, pero como que implique una concertación. No la concertación sea, esto es lo que está, apruébenlo si quieren o si no, nos vamos a las malas. No, esto era, de verdad, era necesario un proceso de concertación. Y le pregunté a muchos políticos, quiero que sepan, le pregunté a exministros, a los mismos senadores que llevan años en el Congreso, les dije, miren, yo estoy inquieta, ¿cómo nosotros buscar que se pueda dar un documento de concertación que permita dar un proyecto o una consolidación de un proyecto que sea justo y equitativo? Y todos me decían, como están las dinámicas ya con el avance que tienen estas normas o este proyecto, es muy difícil, ya no hay cabida, eso tenía que ser antes de presentarse. Entonces, desafortunadamente, pues los caminos, si bien las reformas sociales son necesarias, los caminos que se tomaron o la posición y la postura que iniciaron, los que iniciaron este proceso, fue una postura que lo vició, lo vició. Sí, pero muy, muy teso, muy difícil escuchar al presidente de ustedes no me aprueban lo que yo propongo, entonces esto tiene que plantear una relación muy tensa, como cuando en una relación de pareja de hogar no se llega a un acuerdo, entonces el otro quiere imponer e intimidar y violentar.
psicológicamente, financieramente a su pareja, ¿no? No, es lo mismo. Y lo que les digo es, así fue el relacionamiento con de las ministras al inicio. Las ministras, es esto y se hace. Y todo, un momentico. Es que aquí en el Congreso estamos, por lo menos todos, la mayoría de las séptimas somos abogados. Un momentico, entendemos de leyes, entendemos de la importancia de analizar un proyecto frente a su legalidad, su constitucionalidad. Esto no es así. La necesidad de escuchar a las partes, a los actores. Es que los actores de Colombia no son solo los que votaron por un gobierno, Colombia somos todos. Hay que escuchar todas las voces. Esto no se puede sesgar a una corriente polarizada o polarizante de politiquería o ideológica, no. Esto es un tema de país donde cabemos todos. Es muy complicado. Yo les digo, desafortunadamente, la manera como se plantean las reformas, que eran o sea, las reformas son necesarísimas y hemos clamado en Colombia para hacerlo, no fue la correcta. No fue la correcta. Desafortunadamente tuvo unos ministros que impulsaron los procesos que no supieron cómo entender que no eran, porque acuérdense que la mayoría eran activistas dentro de sus líneas, no habían sido gerentes públicos, que eso de verdad marca tanto la diferencia, el haber sido previamente no sé, un legislador, o bueno, hay una que sí fue legisladora, que no había sido legislador, que no hubiera estado en el manejo de tomas de decisiones y gerencia pública, se nota, porque es que un gerente tiene que buscar sentar a todos sobre la mesa, no colocar solo todo en el lado de una mesa e imponer una sola visión. Pero dice el presidente, pero ¿por qué no quieren que se le reconozca al aprendiz un salario? ¿Por qué no quieren que mejoren los ingresos de las empleadas domésticas? ¿Por qué están en contra de la generación de empleo, senadora? No, eso no es cierto. Yo me estuve con los aprendices y les explicaba a los aprendices, miren, como se está planteando, hace inviable que cualquier entidad, cualquier empresa pueda tenerlos porque se convierte tanta la carga económica que no van a poder ni siquiera cumplir con el giro ordinario de las actividades propias de la empresa. Ni siquiera los listados de actividades que tiene el SENA, ni siquiera ese listado de actividades ha sido un listado de actividades que en verdad sea eficiente. Yo les decía, menos mal quitaron el arte, bueno, la actividad oficio de hombre de compañía, creo que era amo de compañía y gigoló, y una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, pero ¿dónde están parados? O sea, nosotros necesitamos aquí, de verdad, construir con seriedad. Nosotros no estamos para esas caricaturas, no sé, para esas, yo no sé, yo eh, he tenido 23 años de experiencia en el gobierno, estuve antes de estar acá tanto tiempo en el gobierno, que también yo digo, por Dios, ¿de dónde sacan esto de los cabellos? ¿Qué pasa? Esto no es así, esto no es como tan pintoresca la cosa, esto de verdad hay que ponerle seriedad a los temas. Cuando los aprendices, yo me senté con ellos y les dije, miren muchachos, yo entiendo, está todo el tema de la reforma y todo, pero usted no necesita una reforma, solo hay que modificar el marco jurídico que tienen para que ustedes puedan avanzar, pero no en la dimensión que se da. Porque mientras usted es aprendiz. Ya cuando usted tiene el arte de oficio definido, ya usted es un profesional, pero pagarte como aprendiz todo lo que implica, o empezar a subir la remuneración como aprendiz cuando necesitamos que primero te prepares y luego ya te formes, pues muy difícil, es muy distinto. Es Entonces, decir, pagarle por no saber. no, pero es que imagínate, no solo no pagué, entonces como uno está, por ejemplo, lo viví con las iglesias, es que quiero contarles que yo lo viví de primera mano con las iglesias. Porque como las iglesias usan el NIT para vincular, para que puedan cotizar en seguridad social, pues resulta que en eso, cuando usan el NIT, se reporta en materia del PILA, o en materia de mi planilla, se reporta que hay por lo menos 200 personas con el NIT. Entonces, eso automáticamente lleva a que hay 200, por lo tanto, tiene que haber tanto cupo de aprendices. Y yo me acuerdo que conocí a un aprendiz que fue a una entidad religiosa donde yo estaba. Pues el aprendiz, nada, pues por lo menos uno en la entidad, uno trata de buscar que por lo menos haya una cercanía entre las personas que están trabajando o aportando en una entidad, en este caso el tema religioso. Pues una muchacha que le tocó llegar, era aprendiz creo que contabilidad, no sé qué cosa, una contabilidad financiera, no sé qué cosa, eso que llega, ya es hoy todo como tan especializado y tan moderno. Y la muchacha, pues primero no entendían qué estaba, por lo menos tampoco había ese mínimo recato de tratar de entender en dónde estaba. Y tocó tenerla y creo que se tuvo un accidente y un tema de una fractura y eso fue un dolor de cabeza, que todos decíamos, bueno, está bien que se parta la pierna una persona que está trabajando 100% en lo que estamos, pero aquí esto se genera una carga que ojalá pues uno lo vive en el día a día, uno dice, pues está bien apoyar a los jóvenes, acompañarlos y todo, pero eso no puede obligar a imponer una carga donde tampoco se va a poder avanzar.
Que yo quitando el espacio. le cuento algo, senadora. Yo que estuve al frente de los servicios informativos de Colmundo 23 años acá en Bogotá, trabajé mucho con practicantes y es muy duro porque uno tiene que dedicarle tiempo a la enseñanza y a veces lo que hacen hay que volverlo a hacer y no sirve, y sobre todo en la responsabilidad de un medio de comunicación de informar. No se le puede desprender, incluso ya a punto de graduarse, supuestamente estudiaron la carrera y solo les falta la práctica. Nada que hacer. No, y yo Nada. le decía, mira, Didier, yo le decía a los jóvenes, decía, mire muchachos, no es nada en contra de ustedes, saben por el bien de ustedes, porque también se va a volver una estigmatización y una carga para todo el mundo, y tampoco eso está correcto. Si ustedes, si se van a mejorar las condiciones, pues también hay que ser realista, que hay que entender que no es ir en contra del trabajador o en favor de los empleadores o las empresas, grandes empresas como se dice, sino que esto es sentido común. Es que no se puede, las cosas, incluso cuando se mira y las cifras, porque es que nunca nos dieron cifras, que eso es lo que me preocupó siempre con Hacienda, que siempre pedimos cuánto costaba esto, cómo se proyectaba y nunca nos dieron. Es que uno no sabe si en verdad lo que decían los gremios en sus estudios, que queríamos que lo corroboraran, las entidades del gobierno era, no hay tanta oferta, no hay tanta mano de obra dispuesta como oferta para cumplir todas las actividades o oficios de aprendices. O sea, es un tema ideológico que se sueña, pero cuando se traslada a la realidad del papel es inviable. Entonces, pues yo por lo menos mis reflexiones eran de esa naturaleza, mis reflexiones no eran, es que Petro no, ustedes saben que nosotros como principios cristianos tenemos definido que hay que orar por las autoridades y si al presidente le va bien, le tiene que ir a bien al pueblo. Aquí no estamos en contra, por lo menos en mi caso yo no estoy en contra de Petro. A mí lo que me preocupa es que se plantean los discursos se quieren volver papel, pero sin pasar por la técnica legislativa, sin mirar la constitucionalidad, la viabilidad financiera, social, jurídica, pues muy difícil, muy difícil. Eso no sale. Por eso yo creo que la preocupación, el distanciamiento se da es que nosotros decimos la verdad. Yo digo la verdad. Yo les digo, miren, ojo con eso, con eso. Entonces ya empiezan, no, no queremos dialogar, no queremos tal cosa. No, así no son. Yo con todo respeto sí le digo a mis oyentes y al pueblo colombiano, o sea, no es así. No, yo estoy allá porque yo fui asignada en ese lugar para legislar y decir la verdad. Y en esa línea he estado actuando. Y yo hasta hoy cuando me levanto, porque anoche llegué a la casa a las 11 de la noche, de todo ese corre-corre, y no pude dormir sino como a las 2 de la mañana. No pude dormir porque estaba como con la adrenalina a Sí, full, mucha a emoción. full. Sí, no, pero sobre todo yo lo que llegué fue a despertar a mis hijos y explicarles a mi familia, Sí. a Oscar, a mi esposo, a los niños, mamá, hoy tomo una decisión y yo les pido a ustedes que tengan mucho cuidado. Yo les pido a ustedes que vamos a ser muy prudentes unos días. Vamos a estar de verdad mirando cómo va a evolucionar todos los procesos, porque pues no es normal lo que está pasando, que desde el mismo ejecutivo se den este tipo de acusaciones o como de incitaciones. Entonces, yo llego, no duermo tipo 2 de la mañana y pues ya vamos para el Senado, ya volvemos de nuevo a la actividad. Y ya a las 6 de la mañana llamando el CIA. No, Carlitos ahí está pintado, no, pero no, yo de verdad creo que también es muy importante que la gente sepa, y yo solo decirles, Carlitos, le voy a compartir la ponencia, porque ayer no fue una ponencia Por negativa favor. simplemente. Fuimos yo tenía una ponencia negativa, el partido Mira tenía una ponencia negativa, Berenice Bedoya, todos teníamos una ponencia negativa y decidimos, en vez de estar presentando 5 ponencias negativas, cada uno dejamos un solo texto con cada capítulo de los partidos políticos para al final establecer por qué se archiva. En mi caso, Lorena Ríos tuvo como fundamento audiencias y mesas técnicas con unas conclusiones y un análisis de constitucionalidad que la hacen inconstitucional, inviable, regresiva, y pues la ausencia del impacto fiscal no daba la viabilidad del proyecto. El partido Mira hizo 24.000 encuestas en el país que definitivamente dieron que nos está generando empleo, como se dice, está afectando la formalidad. Entonces, todos presentamos los argumentos muy sintetizados, pero también con esa responsabilidad de cara al país y primero, pues de cara, en mi caso particular, ante Dios, pero al país, de que se toman decisiones muy coherentes y decisiones muy sustentadas. Así es. Carlos. Senadora, le cierro con Bueno, una pregunta porque tengo varias, dígame. pero estamos ya muy Sí, extensos. sí, Definitivamente sé de tranquilo, su sí. agenda, pero Yo senadora, también, sí, dime. hay un tema del director de Asuntos Religiosos que lo quisieron Sí. como añadir, Qué decir que pecado, eso sí. influye en las decisiones de la comisión.
Usted pasó por ese cargo, usted estuvo en ese cargo. Ay, sí. ¿Hay ¿Qué algo me que duele? relacione? No, ¿y qué me duele? Porque claro, como yo creé, no estuve en el cargo, Carlito, lo creé. Y yo lo creé también como voz de la iglesia de un derecho adquirido desde la constituyente. Este es un favor que no nos hicieron, es una obligación que tenía el Estado colombiano con el sector religioso, pero desde la constituyente. Entonces, sé que cuando se da el cambio de gobierno, cuando llega el ministro cuando llega el ministro Juan Fernando Cristo, el ministro Juan Fernando Cristo fue el que ayudó, el que firmó los decretos para constituir la dirección política, perdón, la dirección de asuntos religiosos y crear la política de libertad religiosa. Y la gente no sabe que es que el ministro Cristo desde la constituyente, la iglesia lo ha apoyado, ha tenido representantes a la Cámara de Fórmula que han sido cristianos, como Colin Crawford en su momento. Él conoce más el sector que nosotros. Claro, él lo conoce políticamente porque él sabe quién le va a pedir y quién no, ¿no? Él lo conoce más de fondo que nosotros. Y lo que entiendo es que él, en reunión con la Confederación Evangélica de Colombia, con el pastor Héctor Pardo en Conferile, o sea, con la pastora Lida Arias y el pastor Héctor Pardo, que estuvieron muy cercanos cuando lo nombran, a él, cuando lo designan, él en una reunión les dijo que él veía que lo que él ayudó a construir estaba como en otra línea, como que se desvió el propósito, como que no avanzaba, y les pide una terna, sé que fueron como 5 hojas de vida, algo así. Y este muchacho, pues es un muchacho preparado, un muchacho de valores y principios, que el pelado es un muchacho, es que es joven, no creo que tenga más de 35 años. El muchacho pues tiene un perfil de verdad idóneo, entonces lo designan allá, entonces al pobre todo el tiempo que no, que sí, que es cristiano, entonces que porque una vez estuvo en Colombia Justa Libre hace 5 años, entonces que esa es una prebenda para el partido, y se armó lo que les digo, esa bola de nieve que solo en los WhatsApp cristianos corren, porque fuera para votar, que dijeran vote por Lorena, eso sí que volara por todos lados, ¿no? Pero ahí sí no. Entonces, el pobre muchacho al final termina queriendo involucrar un tema sectorial, una decisión política, y entiendo que desde que llegó Benedetti le pidió la renuncia. O sea, a todos, ¿no? No solo a él, a todos los sacó, a todos los directores, incluso directores del petrismo que estaban desde el inicio del gobierno también los sacó. O sea, Benedetti llegó y tiene toda la razón, él gobierna con sus amigos, ¿no? Pero Para eso sí tiene, reconformar todo. tiene razón. Pero este muchacho, yo les digo, yo quedé altamente sorprendida de la capacidad jurídica del chico. Eh, Aportó mucho en esto, el tiempo que estuvo, hasta la semana pasada o algo así. El tiempo que estuvo el pelado, de verdad sacó adelante muchos temas que estaban ya los fundamentos, pero no los habían avanzado porque se volvió, así como ustedes dijeron de la persona que sabe que desde el principio que no, que es tal cosa, pues pensaron que eso es para llegar a hacer unas cosas distintas al sector, distintos a buscar el incremento del avance en políticas públicas. Entonces a mí me metían, no, que es de Lorena, que no, que es de Colombia Justa Libre, no, que es del Mira, no, que tal cosa no. No era ni siquiera de Lorena, era del sector religioso. Entonces, Alexander Jaimes, ¿no? sí, ¿Quién muy pasó? pilo. De verdad, y cuando me preguntan los periodistas, porque es que sí, ustedes son bien especiales. Senadora, es que tal cosa, yo les digo, pero ¿cómo voy a desconocer que existe una persona con calidades en un cargo? ¿Cómo pretenden que yo diga que lo critique o lo demerite? No, 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 no. No, porque además es un sector del sector. Si el sector coloca una terna, este muchacho está en esa terna, yo cómo le decía al sector sí o no, es que es un tema de independencia del sector. Claro. Lástima que lo quieran mezclar todo porque los indígenas tienen a su indígena que los representa, los afro tienen a su afro que los representa, pues los religiosos tienen a su religioso que los representa. Y cuando yo estuve allá, yo sabía que yo estaba representando un sector, no un partido político. Y es lo que creo que Alexander, de verdad no he seguido lo que el muchacho, me imagino que también le ha tocado un efecto harto. Él ha sido siempre enfático al principio, yo sé no ahorita. Decía, no, pero es que si yo fui UTL un mes de un senador y lo lleva, y el senador lo lleva por pilo, no lo lleva por otra cosa, porque es constitucionalista. Tuvo 1 mes o 2 meses allá. Entonces él decía, sí, pero ese fue mi pecado, haber estado 2 veces, pero yo no tengo, a mí un partido no me envió, yo no le rindo cuentas a una militancia política, no, yo soy cristiano, yo soy profesional. No, y hoy Y en este pelado, esta polarización, senadora, si se inundó la autopista norte es por culpa de los 8 congresistas que, según en la polémica, hundieron la reforma laboral en Colombia. pero Senadora muchas gracias. Lorena Gracias por estos Ríos. espacios. Un Claro. abrazo especial, les pido de verdad. Y una puntillita, respuesta corta, pregunta corta y directa. ¿Está cobijado? ¿Usted siente el respaldo y el abrigo de su partido Colombia Justa Libres? Pues mira que con toda esta situación yo consulté mucho al
al presidente, ¿no? Al doctor Ricardo le pregunté mucho, porque tiene la experiencia del Congreso. Y yo le explicaba por qué mis decisiones. Yo decía, mira, veo esto, estas son las conclusiones. Y él me dijo, pues te felicito, veo que has hecho un estudio juicioso y es una decisión política coherente. Entonces no tengas temor de tomar la decisión política, que nosotros también acompañaremos lo que tú digas. Y así fue. Incluso antes de que firmáramos la ponencia, ya estaba rodando un comunicado de los puntos. Entonces dije yo, bueno, eso me tranquilizó porque el mismo partido fue el que salió, ni siquiera yo a sacar un comunicado. Y lo sacó sin que yo, o sea, quiero decirle, lo sacó sin que yo hubiera dicho, voy a sentarme o no. Lo sacó sin eso porque ayer no fue que lo planeáramos, no, vamos a sentarnos y nos vemos a tal hora. No, todo se fue dando porque cada uno iba a radicar independientemente. Todo se fue dando para unir las ponencias y presentar una sola ponencia. Senadora Lorena Ríos, Dios le bendiga grandemente, gracias por estar aquí y como siempre, bienvenida a estos micrófonos de la cadena Radial Auténtica de Colombia. Al mediodía en Radio Mundial 370 vamos a tener el desglose de esta entrevista con dos senadoras que colocan su punto de vista y su claridad frente a la polémica del día, el hundimiento de la reforma laboral, como se destaca en varios titulares, y esta posición que toman ellas como integrantes del Congreso de la República. Un abrazo de bendición. Un abrazo, Dios te bendiga. Chao, chao. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el sistema informativo Auténtica. Quien tiene la información, tiene el poder. El poder de analizar. El poder de preguntar. El poder de investigar. El poder de encontrar la verdad. CIA. El poder de la información. Pasos para activar pasajes gratis en Transmilenio. 1. Tener tarjeta personalizada. 2. Dirigirse al punto de recarga. 3. Activa tus pasajes en taquillas de Transmilenio o en puntos de carga digital con pantalla. Este beneficio es para personas mayores de 62 años, personas con discapacidad o personas en situación de pobreza extrema o moderada. Me muevo por Bogotá, mi ciudad, mi casa, Alcaldía Mayor de Bogotá.